que tampoco nosotros nunca lo perdamos. ¿Amén? Ok, vamos a hablar. La semana pasada Carlita hablaba de cuando usted no se perdona o no perdona ni a sí mismo ni a otros, se hace usted más grande que Dios. ¿Se acuerda que eso vimos la semana pasada? Que debemos de perdonar. Es un mandato, se puede decir, de Dios, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver el perdón atrae bendiciones. ¿Qué bendiciones me trae el perdón? Y que la verdad es una bendición perdonar y vivir con un estilo de vida con el perdón. Porque constantemente nos van a estar lastimando, constantemente vamos a estar expuestas, porque mientras estemos vivos y seamos sentimentales y estén los sentimientos ahí a flor de piel, mientras estás en el proceso de ser sentimental a espiritual, y aunque seas una persona espiritual, no siempre vamos a estar expuestos a traiciones. Jesús era el hombre más espiritual y aún así pasó traiciones, pasó burlas, ofensas, pasó todo lo que usted ha pasado o va a pasar, él ya las pasó. Él ya caminó ese camino y salió avante, ¿no? Con una vida de perdón. Él nos enseñó a perdonar hasta el extremo. Entonces, Él nos puso el ejemplo y nos enseñó el estilo de vida que debemos de vivir. Entonces, y es una bendición el vivir así. Ahora, fíjese, muchas bendiciones vienen a través del perdón. Para recibir el perdón de Dios, necesitamos ser sinceros y honestos acerca de nuestros pecados en lugar de tratar de cubrirlos y poner excusas para esconderlos. ¿Qué quiere decir esto? El principio es el perdón atrae muchas bendiciones. Ahora, pero para recibir ese perdón necesitamos ser sinceros con nosotros mismos, ¿sí? Y reconocer delante de Dios que hemos pecado y que somos pecadores, ¿sí? Y que hemos ofendido y que hemos lastimado a las demás personas. Porque si no reconocemos nuestra posición y nuestra condición delante de Dios, vamos a darnos por ofendidos. Ayer hablaba con una persona y decía, ay, es que fulanita me dijo pues que se iba a someter. Le dije, no, espérate, no se trata de que se someta. Porque se trata de que tú tienes que enseñar a las personas no nada más a someterse, sino a reconocer su pecado. Porque si no reconozco mi pecado, voy a creer que yo me voy a someter. ¿Pero por qué? Como bajo amenaza, ¿no? Yo estoy bien, ok, me voy a someter. Aunque no tengan razón, yo lo voy a hacer. Aunque no esto, yo lo voy a hacer. Yo estoy bien, pero ok, voy a someterme. Pero eso no es la forma correcta ni la actitud correcta delante de Dios. O sea, delante de Dios es reconocer, ok, yo me equivoqué, ok, yo fallé. O sea, no pueden estar 10 personas a mi alrededor diciéndome algo y yo sin reconocer. O sea, no pueden estar 10 personas equivocadas y yo creer que yo tengo la razón, ¿sí? Porque a veces todo el mundo nos dice y creemos que todo el mundo está mal, pero yo estoy bien. Es que seguro me tienen envidia, es que seguro me tienen coraje, es que no ven que yo soy la ofendida, no ven que yo fui la lastimada, es que no ven que yo lo otro. Y entonces le digo, y tú dices, yo me voy a someter, sí, pero ¿con qué actitud te quieres someter? ¿No? De ofensas que te han hecho. Y no reconocer que, ok, es que si ya me lo están diciendo varias personas, entonces tengo que analizarme, ¿no? Tengo que analizarme y reconocer primeramente delante de Dios que sí he fallado, que sí me he equivocado, que sí he lastimado, que sí he ofendido. Y entonces cambia nuestra actitud delante de Dios. Y por ende Dios nos perdona, porque Dios es el que escudriña el corazón. Podemos aparentar piedad, podemos aparentar sujeción, pero el corazón ¿cómo está? Ahora, cuando tú decides en tu corazón perdonar y reconocer tu posición delante de Dios, créeme que el perdonar va a ser más fácil. No te va a costar trabajo. Cuando reconoces que tú has tenido más fallas delante de Dios, entonces dices, bueno, ¿por qué no perdono? Te va a dar paz, te va a dar libertad. El perdón. Entonces, para mí la paz es una bendición. Es una bendición
que no tiene precio. ¿Cuánta gente paga por su seguridad? Y anda con guardaespaldas. Paga por tener paz. Y es una paz momentánea, o que mientras están los guardaespaldas. Diamantis. O sea, pero no es una paz genuina. No es una paz de que dices, me voy a dormir y voy a descansar y voy a confiar en Dios, así esté pasando lo que esté pasando. El tener paz es una bendición. ¿Sí? Imagínense el que está echando mentiras, ¿no? ¿Cómo cree que descansa? No descansa porque tiene miedo que un día lo descubran. Y cuando se le anda descubriendo, inventa otra mentira y otra mentira, entonces no hay paz. Para mí, por eso les digo, cuando perdonamos tenemos paz. ¿Sí? Y cuando reconozco mi falla, si pido perdón, me da paz. Y eso es una bendición que no tiene precio. No tiene precio. Por eso la importancia que dice ser honestos acerca de nuestros pecados, acerca de nuestras fallas, ¿sí? En lugar de tratar de cubrirlos. Y el mayor ejemplo de tratar de cubrir los pecados los tenemos en el Génesis con Adán y Eva. Trataron de cubrir su pecado, ¿sí? Y después el Caín también cuando mató, pues que yo soy guarda de mi hermano. O sea, espérate, a mí que me vienes a pedir cuentas, ¿verdad? Imagínense qué terrible el contestarle así a Dios, ¿no? ¿Que acaso yo soy guardas, como diciendo, que acaso te tengo que dar cuentas de mi hermano yo? ¿O de mi vida o de lo que hago? Eso fue lo que le dijo a Dios. Y cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué fue lo que pasó? Ay, no, es que fue la serpiente. Y luego después el otro, fue la mujer que tú me diste. O sea, culpando a Dios. Todavía culpa a Dios porque le había dado una mujer. Cuando al principio la vio, ay, esta es varona, carne de mi carne, ¿quién queda? Ay, ¿verdad? Se deleitó, pero a la hora de la bronca, ¿fue la mujer que tú me diste? O sea, tú eres el culpable, tú me hiciste caer, tú me provocaste. Cuando decimos eso, es que ellos me hicieron, es que fulanito hizo esto, me hizo lo otro. Estamos tratando de encubrir nuestra reacción, que no fue la correcta, ¿sí? Y lo mismo pasó con ellos. Entonces, seguimos atrayendo esa naturaleza pecaminosa cuando nos justificamos en lugar de reconocer nuestros errores, ¿sí? Y vemos, por ejemplo, les voy a leer la escritura de Salmos 32, del 1 al 2. Bueno, vamos a estar leyendo hasta el 4, 5. Dice, dichoso aquel que se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Aquí el rey David, yo me imagino que estaba aquí, que David lo escribió este salmo, cuando reconoció su pecado de adulterio y que con esta Betsabé, y que fue luego, mandó matar al marido de ella. Imagínense cómo estaba. Y luego seguimos leyendo aquí, dice, mientras guardé silencio, mis huesos se consumieron por mi gemir de todo el día. Fíjense, o sea, por su gemir de todo el día. ¿Cómo sentía este hombre? O sea, a tal grado dice, mientras callé. O sea, mientras calla uno su pecado, mientras no reconoce uno su pecado, y lo dices, híjole, te consume. Dice que le consumía hasta los huesos. El estar, imagínense la condición que se sentía al grado de que, ¿a qué horas me van a descubrir que yo lo mandé al otro, no? ¿A qué horas me van a descubrir que está embarazada de mí? Cuando estaba casada, era adulterio. Y aparte estaba poniéndola en riesgo a ella también, a esta mujer, a Betsabé. Porque una mujer sorprendida en adulterio era apedreada y la mataban. Entonces, aquí yo veo el pobre rey David, pero qué bueno que reconoció. Dice, mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque el día y noche tu mano pesaba sobre mí. Imagínense la condenación que sentía David al saber que estaba pecando. O sea, él reconoció su condición delante de Dios, que estaba en pecado. Y que por más que escondamos nuestra rebelión, nuestra falta de perdón, siempre vamos a sentir el peso. O sea, ya no, es más, ninguna de las que está aquí puede pecar a gusto. Ya no podemos pecar a gusto.
Porque pecas y sientes el Espíritu Santo contristado, sientes ese peso de que sabes que lo hiciste mal, sabes que estás pecando y que no te queda otra más que reconocer, ir a los pies de Cristo a pedir perdón y enmendar tu pecado. Digo, ya no podemos. Imagínense la condición del rey David, porque el tipo de pecado que había cometido 2 pecados, adulterio y asesinato, porque él sabía que a donde había mandado al esposo de Betsabé era a la muerte. Mándamelo adelante, porque los de adelante eran los primeros que morían, cuando él no debería estar adelante, él debería de estar atrás, porque era el que dirigía los batallones. Imagínense, dice, se fue debilitando, dice, pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Aquí vemos que cómo se aligera, ¿no? Cuando reconocemos realmente. Por eso es bien importante no nada más decir, ay, perdóname, ¿sí? O cuando alguien te pide perdón o vas a pedir perdón, o sea, pero reconocer nuestra condición. Por eso le digo, no nada más, ay, me voy a someter. No, espérate, reconoce. Porque si la persona no reconoce su pecado, no reconoce su falla, va a estar el peso de Dios sobre ella. Va a estar viviendo bajo condenación. Y no porque Dios lo condene, sino porque el pecado te condena, el pecado mismo te condena. Y el peso del pecado no lo podemos soportar muchas veces. Por eso es importante llevar al arrepentimiento a la persona y reconocer, y que nosotros vayamos al arrepentimiento genuino, de reconocer que hemos fallado, que nos hemos equivocado, que sí hemos lastimado, que sí hemos ofendido, y pedir perdón. ¿Sí? Pero reconociendo y no decir, ay, me voy a someter. No, espérate. No se trata nada más de decir me voy a someter, sino que hay un cambio en tu corazón. Aquí vemos el rey David. Digo, él como rey podía hacer lo que le daba su gana, pero aún así, él sabía que había pecado delante de Dios. Y él sabía que le tenía que dar cuentas a Dios. Él sabía que tenía que vivir una vida en integridad delante de Dios, porque el mismo Espíritu le redarguía. Pero qué padre que vemos aquí cómo él reconocía también la fidelidad de Dios. Dice, tú perdonaste mi maldad y mi pecado, pero hasta que lo confesó, hasta que se lo habló. Por eso es importante hablar y reconocer nuestro pecado, no encubrirlo. Ahora fíjense, aquí vemos cómo el rey David lo había negado por mucho tiempo su condición de pecado, lo había ocultado y no podía vivir con ello. Y cuántas veces nosotros tenemos cosas ahí escondiditas, cosas que sabemos que están mal y queremos y pretendemos que todas las demás personas están mal, pero yo estoy bien. ¿Sí? Y vemos los pecados de todo el mundo. Una vez estaba escuchando a una y dice, es que en esa casa hay mucho desorden y que quién sabe qué. Le digo, a ver, ¿quieres que escudriñe la tuya para que veas cómo estás tú también? Porque a veces vemos el desorden en otras familias, pero no vemos el desorden en nuestra propia familia. Y a veces vemos el desorden en otras casas. Mire, a mí me impacta de veras cómo tu casa habla mucho de ti. Mucho habla de ti tu casa. Ves una casa así sin orden y dices, wow, y luego ves su vida y es lo mismo. ¿Cómo se refleja? Hay gente que tiene la casa, miren, yo siempre he dicho que la pobreza no está peleada con la limpieza. No está peleada, porque aunque no tengas bueno, no quiero decir marcas, ¿verdad? Aunque no tengas productos para la limpieza con agüita y un trapeador, con eso queda bien limpia la casa. Entonces, el punto es, o sea, ¿qué estás reflejando? ¿Qué estás reflejando? ¿Sí? Yo a veces digo, ¿cómo es posible que la gente pueda vivir en tanto desorden en su casa? Que pueda vivir con tanta suciedad en la casa. No es posible que en la mesa del comedor tengas el altero de ropa sucia en la mesa del comedor. Y dices, ¿qué onda? ¿Sí? O sea, cuando tu cocina limpiecita, tu cuarto, todo bien ordenadito. La verdad, el orden habla mucho de uno. Y a veces vemos el desorden en otras casas y no vemos el desorden en nuestra propia casa. Entonces tenemos que, igual así como no vemos lo natural, debemos de ver nuestra vida espiritual. Porque vemos cómo está fulanito y cómo está sutanito y cómo está... pero yo estoy bien, todos están mal y yo estoy bien, ¿no?
Todos estamos en un proceso. Ahora, yo siempre he dicho, Dios está tratando con todas las personas de diferentes formas y en diferentes áreas de su vida, ¿sí? Entonces, a veces es bien fácil, a mí me impresiona cómo los mismos cristianos a veces juzgan y critican más a los propios cristianos. Es que fulanito es esto y es eso, cuando sabemos que es la obra de Dios en las personas, cuando sabemos que es Dios quien está tratando, cuando sabemos que es el Espíritu Santo quien da el crecimiento, ¿sí? Entonces, aquí como el rey David no se puso a ver a todo su pueblo, sino que él reconoció, se sinceró delante de Dios y reconoció su pecado. Dijo, ok, sí, Señor. ¿Y cómo vemos que viene ese refrescamiento a su vida? Decía, yo me estoy secando, pero una vez que viene el reconocer, viene un refrescamiento a su vida. Y viene otra vez, entonces, la salud es una bendición. Y la falta de perdón mengua nuestra salud. Y luego más si ves a la persona, ¿no? Y te arde el estómago. Imagínate cuántos jugos gástricos, cuántas células ahí horribles se desatan como un veneno, la falta de perdón en el cuerpo. Y a veces vemos personas que de todo están enfermas. Y cada ratito de todo se enferman. Escudriñemos el corazón, escudriñemos nuestra alma, escudriñémonos a nosotros mismos a ver por qué. No es normal que una persona esté así enferma de tantas cosas, ¿sí? No es normal, no es natural. Nosotros somos seres espirituales y tu espíritu refleja en tu cuerpo, así como nuestro actuar en donde andemos refleja lo espiritual que hay dentro, igual nuestro cuerpo habla de nuestra salud espiritual. Cuando dice que Jesús, que por sus llagas hemos sido sanados, ¿sí? Entonces, esa sanidad se debe de reflejar. No es posible que constantemente estemos enfermos cuando dice por sus llagas he sido sanado, pero tenemos que escudriñarnos, ¿sí? Reconocer. Aquí vemos al rey David cómo reconoció. Y vemos ahora, les voy a leer Santiago 5, 14 y 16, cómo tienen una conexión. Para que no me digan, ay, ese es del Antiguo Testamento. Santiago 5, del 14 al 16. Déjenme leer. Dice, ¿está enfermo alguno de ustedes? Dice, hagan llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Dice, la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Aquí vemos primero, Dios es el que te sana. Y el segundo, que muchos están enfermos a causa del pecado. Por eso dice, y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Entonces aquí el reconocer, ¿sí? Cuál es mi condición delante de Dios y que el estar bien delante de Dios me trae sanidad. El llevar una vida de perdón, una vida de santidad, una vida de integridad, te lleva a una sanidad. Yo me acuerdo, una persona antes cada ratito traía infecciones en la orina, y ya tengo rato que ni sé de eso, de que le ha dado. ¿Por qué? Porque Dios empieza a poner orden en tu vida espiritual. Empieza a ordenar tu vida, empieza a ordenar todo tu ser y todo, te empieza a limpiar, empiezas a reconocer, empiezas a todo. Entonces empieza ese proceso de santidad y empieza ese proceso de sanidad. Entonces, escudriñémonos, ¿no? Aquí que padre vemos, dice, bueno, sí, hay que orar y todo, y si tiene su pecado y si está enfermo a causa de un pecado, Dios lo sana. Dios lo sana, ¿sí? Hay gente que se la vive con migrañas, es impresionante cómo viven con migrañas. Y yo le digo, pues ya, deja de estar pensando cosas, porque a veces nomás están dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Yo lo he dicho, cuando yo de repente siento que ya estoy así como que dándole vueltas, digo, ay no, tranquilízate, déjalo en manos de Dios y Dios va a hacer la obra. ¿Sí? Porque hay cosas que nomás está el enemigo dándonos vueltas en la cabeza, nos provoca un dolor de cabeza y ni siquiera lo vamos a poder arreglar nosotros. Hay cosas que a veces están fuera de nuestro alcance, que solamente Dios lo puede hacer, entonces dejemos que Dios sobre, dejemos que Dios sea Dios, ¿sí? Y nosotros confiar en Él, porque en el momento que confiamos y depositamos nuestra confianza en Él, pues Él lo hace.
¿Sí? Porque a veces estamos así dándole vuelta, es que fulanita me dijo, es que pero fulanita hizo esto, de seguro lo hizo por esto y por esto otro, y estás en el pensamiento así, dándole vueltas y vueltas y decir, ¿sabes qué, Señor? Ok, yo le perdono, obra tú, sé tú quien haga las cosas, yo de aquí me siento y yo veo, soy un espectador. ¿Sí? Hay momentos que debemos de sentarnos en nuestra esquina y que sea el Señor el que pelee. ¿Sí? Mire, yo veo a los boxeadores, el que le echa la agüita, el que le limpia con la toallita, les pagan, y el que se da de golpes es el otro, ¿sí o no? Y el otro, sin golpearse, se gana su sueldito con echarle la agüita nada más. Digo, ay Señor, yo le echo la agüita y la toallita y yo aquí, y tú pelea por mí. Por eso dice que somos más que vencedores, porque Él pelea, Él venció, pero nosotros somos más que vencedores, porque sin necesidad de pelear ganamos. ¿Sí? Entonces debemos de dejar de estar dando vueltas y vueltas a veces en la cabeza, que nos vaya a doler la cabeza, mejor dejemos todo en manos de Dios. Nosotros perdonemos, actuemos en el perdón y que sea Dios quien obre. Y eso nos va a traer bendición. Te vas a ahorrar en aspirinas y en paracetamol y te vas a evitar un dolor de cabeza. ¿Vale? Entonces dice, si usted ha pecado, no se demore en pedirle perdón a Dios, perdone. Hay un periodo de gracia. Fíjese, esto es bien impresionante. Siempre hay un periodo de gracia donde Dios te da la oportunidad de arrepentirte y de pedir perdón. Pero llega un momento que ese periodo de gracia se termina. Yo me fijo como, yo conocí una persona que el diario le decíamos, mira, ya arrepiéntete, ya enderézate, y mira, busca a Dios. Todavía no es mi tiempo, y todavía no es mi tiempo, y todavía no es mi tiempo. Y seguía, hasta, ¿sabe qué? Perdió y nunca fue su tiempo regresar. ¿Cuántas veces Dios le habló? Como 2 años le estuvo hablando al Señor. Otro año más, 3 años pasaron. Y nunca volvió al camino, nunca se arrepintió. Venía una vez a la iglesia, y luego se iba otra vez, y luego otra vez venía a la iglesia, y así. Hay un periodo de gracia. Murió. Se mató, lo mataron, lo golpearon y a consecuencia de esos golpes murió. Cayó en estado de coma, yo no sé si se arrepintió o no se arrepintió, pero hubo un periodo de gracia donde Dios le pudo haber evitado, porque murió porque no dejó lo que andaba haciendo. Vino una consecuencia del pecado y muere en pecado. O sea, realmente Dios nos da la oportunidad y Dios te habla y te habla, arrepiéntete, deja esto, pero llega un momento que te dice, ya, hasta aquí. O te arrepientes o te aparto de mi presencia. Entonces digo, ¿para qué esperar, no? Y vemos el ejemplo porque, ay pastora, pero ¿dónde dice eso en la Biblia? Vean en la higuera. Dice que fue, visitó la higuera y dijo, quítala de ahí. Que no inutiliza la tierra. No, Señor, déjame abonarla, déjame regarla y déjame lo otro. Y después llega Jesús, busca fruto en la higuera, no lo encuentra y dijo, nadie más coma fruto de ti. Hubo un periodo. Va a llegar un momento donde Jesús va a venir a tu vida y te va a pedir ese fruto, ya sea de arrepentimiento, de perdón, de lo que Dios te está hablando que dejes. ¿Sí? Hay gente que se entrega a Cristo y todavía sigue en la fiesta, todavía sigue tomando, todavía sigue fumando y sigue llevando una vida como cambiar de religión, ¿no? Como cuando uno iba a misa, nada más vas a misa y ya toda la semana haces con tu vida lo que tú quieres. Y nada más vas y cumple. Ya cumplí, este domingo sí fui. O, yo voy cuando tengo ganas. ¿Cuántas veces no dijo eso? Yo voy a misa nomás cuando tengo ganas. Así decía, y a veces llevamos esa cultura cuando una vez te entregas a Cristo y vas cuando tienes ganas. Y eso no. O sea, realmente debemos de cambiar. Debemos de que haya un cambio en nuestra vida, en nuestra mentalidad. Yo el domingo les hablaba de la cultura. Venimos de una cultura y cada uno fuimos formados de diferente forma en cada familia. Fuimos educados diferentes. Fuimos expuestos a conocimientos diferentes. Fuimos expuestos a principios, valores diferentes cada uno de acuerdo a la cultura de su familia. Imagínense ahora meterlos todos a la cultura del reino, con diferentes maneras de pensar, con diferentes maneras de educarse, con diferentes principios y todo, y llevarlos a una cultura del reino. No es fácil.
No es fácil. Imagínense para Dios con cada cabeza diferente. Yo me fijo en mi casa, todos fuimos educados iguales, a todos nos daban de comer igual, a todos nos daban igual, y yo veo que todos somos bien diferentes. Y digo, pero ¿por qué es así? Si así no nos enseñaron, pero ¿por qué esto si nunca nos dijeron esto? O sea, en la misma familia. Ahora imagínense en la familia de Cristo, ahora imagínense en diferentes familias. Entonces, cuando Dios nos quiere llevar a la cultura de su reino, y no queremos dejar muchas veces ciertos principios que ya estábamos acostumbrados, pero una vez que Dios nos invita, deja tu pecado, reconoce. Hay familias que tienen el orgullo bien arraigado. Yo conocí a una muchacha que me decía, ay, dice, sí me caigo, pero el orgullo me levanta. Y yo le dije, no, mija, el orgullo te tiene abajo todavía. El orgullo es el que no te deja levantar. Porque hay veces que está tan entronado el orgullo en las familias de que son generaciones que no se pelean, que se pelean y no se hablan. ¿Sí? Generaciones y generaciones que la venganza, y muchas veces por el dinero. ¿Cuántas familias se dejan de hablar por el dinero? Muere el papá y las herencias y terrible. ¿Y por qué a mi hermana le dejó esto y odias a la hermana? Cuando el papá decide a quién dejarle, ¿no? Y son situaciones que se dan. Ahora, imagínense a cuántas cosas estamos expuestos cada quien. Por eso les digo, estamos expuestos constantemente a ser lastimados, a ser heridos, a ser tentados a no perdonar. Pero una vez que Dios te dice, espérate, si perdonas, hay una bendición. Primer lugar, tenemos el perdón de Dios, que esa es una gran bendición, tener el perdón de Dios. Segunda bendición más grande, tener paz. Tercera bendición, que traes bendición a tus generaciones. Traes unidad, traes paz, o sea, traes 1000 cosas a tu vida a causa del perdón. ¿Cuántas veces porque perdonas a alguien después obtienes un beneficio de ese alguien que tú perdonaste? ¿Sí? ¿Cuántas veces esa persona al rato que tú estás enfermo es la que está ahí cuidándote? No sabemos, pero el punto es llevar a nosotros esa actitud de que si yo todo el tiempo reconozco que era más grande mi pecado delante de Dios, ¿quién soy yo para no perdonar? Por eso decía Carlita, cuando tú decides no perdonar, entonces te estás haciendo más grande que Dios, o estás queriéndote sentar en la posición de Dios, porque el único al que hemos pecado más es contra Dios, y aún así Él nos perdona. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? ¿Sí? Entonces, por eso no permita que ese periodo de gracia se termine, sino que decida cambiar. Vamos a ver ahora Isaías 55, 6 y 7. Dice, busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámelo mientras esté cercano. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar y de Él recibirá misericordia. Wow, aquí está bien tremendo. Que abandonen el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Porque imagínense, usted dice, ay no, yo no me levanto viendo a quién fastidiar, pero hay gente que sí. Hay gente que nomás está maquinando perversiones. Ah, pero ahora le voy a decir esto, y ahora voy a hacer esto, y ahora, pero a ver, ¿a poco cree que me voy a dejar? Y le voy a hablar, y le están pensando perversidades, a ver cómo van a fastidiar, a ver cómo van a molestar. ¿Sí? Y le voy a hablar y le voy a decir su precio. ¿A poco no? Sí, gente así. Entonces dice que vuelva al Señor, que se vuelva al Señor nuestro Dios. ¿Cuántas veces usted ha aconsejado a alguien y no, pero es que tranquila, mira, deja que Dios obre? No, pero es que mi suegra, tranquila, deja que Dios obre. Imagínense, o sea, el estar pensando en perversidades, no te trae paz, te roba tu paz, ¿sí? Dice, el Señor es generoso para perdonar. Ahora, dice,
porque mis pensamientos no son los de ustedes, dice el Señor en el siguiente, dice, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor, porque muchas veces los pensamientos que tenemos no son de Dios. Muchas veces, la mayoría de las veces no, ni nuestros caminos son los del Señor, porque andamos caminando en la carne o en las emociones y no en el espíritu. Entonces, cuando volvemos al Señor, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos cambian. Cambia y dices, ya estuvo, ok, Señor, tu obra. Yo voy a perdonar, yo voy a caminar en perdón, yo voy a escudriñarme y si yo te he fallado, reconozco y límpiame. Yo veo al rey David que reconoció que él había fallado. No dijo, es que la mujer me provocó, es que la mujer se puso a bañarse ahí. Digo, ¿y tú qué andabas de mí? Si era el baño donde siempre se bañaba, ¿verdad? Que andabas ahí asomándote. Entonces, ahí él nunca se justificó. Yo veo que el rey David no se justificó en este salmo, sino que reconoció sus transgresiones hacia él. Reconoció que se había equivocado y nunca se justificó. Por eso es que Dios hace la expresión, ¿no?, que David tenía el corazón conforme al de él. Digo, qué padre, ¿no? Que pueda Dios expresarse de nosotros y decir, ustedes tienen mi corazón. Ustedes realmente sienten lo que yo siento. Ustedes sienten como yo siento. En ustedes hay ese reconocer de que necesitamos y dependemos de Él. Y qué padre que podamos vivir así, ¿no? Y fíjense, yo creo que más de una tendemos siempre a defendernos y a reconocer. Y en lugar de decir, ok, yo me equivoqué. Porque siempre tratamos de defendernos, siempre tratamos de justificarnos, siempre. Es un mecanismo natural de sobrevivencia. Es natural, pero nosotros no debemos de andar en lo natural, ni ser naturales, sino ser espirituales. Porque nuestra naturaleza pecaminosa siempre se va a querer justificar. ¿Por qué? Porque es la naturaleza que adquirió Adán y Eva después del pecado. Y esa va a querer siempre estar luchando, siempre se va a querer imponer. Lo natural contra lo espiritual es una lucha constante. Entonces, pararnos y decir, ¿sabes qué, Señor? Sí, reconozco. He querido andar en lo natural, he querido actuar naturalmente cuando tú me dices que actúe espiritualmente. Entonces, reconocer, ¿no? Reconocer nuestro pecado delante de Él, reconocer que nos conviene perdonar, nos conviene reconocer que nos hemos equivocado, nos conviene y no tratar de justificarnos. Cuando alguien viene y te reclama, nunca te justifiques. Al contrario, ahí es la oportunidad que Dios te está dando para que cambies, para crecer. Porque siempre cuando vas y le dices a una persona, ¿sabes qué? Tienes que cambiar esto, he visto esto. No, pero es que esto, no, pero es que aquello, pero es que... Ya no saques el pero es que... Porque el pero es que nos estamos justificando. Cuando Dios te está dando la oportunidad de que veas lo que hay en tu corazón y vengas al arrepentimiento, porque el Señor te quiere bendecir. Siempre que alguien viene y te dice algo, es porque Él quiere bendecirte. Y más cuando es tu autoridad, que viene y te dice, cambia esto, mira, debes de conducirte de esta forma o de tal forma. Y muchas veces cuando uno les exhorta y dice, me regañó, no, el regaño destruye, la exhortación te edifica. Entonces no veas la exhortación como un regaño, porque te vas a dar por ofendida. Al contrario, me está exhortando a que cambie, me está exhortando a que deje esto, me está exhortando a que haga aquello mejor. Entonces en ese momento reconocer y decir, ok, Señor, cámbiame, ayúdame. Y decir, ¿qué hago para cambiar? ¿Qué tengo que hacer? Esa debería de ser nuestra respuesta. O perdóname si te ofendí, perdóname si te lastimé, perdóname si no he dado testimonio, ¿sí? En lugar de justificarnos. Pero es que tú también me dijiste esto, pero es que tú lo otro, pero no, dejen el pero es que, ¿sí? Nosotros como creyentes debemos de deshacernos el pero es que. Y debemos de llevar una vida de, está bien, perdóname, me equivoqué, voy a esforzarme, voy a tratar de cambiar, ¿sí? Entonces, debemos de perdonar como hemos sido perdonados. ¿Ven? Entonces, hoy está chiquito el tema, no les quise saturar mucho. Y vamos a leer nada más por último Mateo 6:12. Y vemos cómo Jesús le dio el ejemplo a sus discípulos
de cómo debían de perdonar, ¿sale? Dice, perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco el Padre les perdonará a ustedes las suyas. Aquí está bien clarito. Primero el reconocer, perdona nuestras deudas, así como también nosotros hemos perdonado. O sea, aquí estamos primero reconociendo que delante de Dios hemos pecado, y delante de Dios hemos fallado, y delante de Dios necesitamos el perdón. ¿Sí? Ahora, porque nosotros también perdonamos, y luego viene después, dice, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. ¿Por qué? Porque siempre vamos a estar expuestos a caer en falta de perdón. Siempre vamos a estar expuestos. Por eso dice, no me dejes caer en la tentación. No caigas en la tentación de la falta de perdón. No caigas en la tentación del resentimiento. No caigas en la tentación de creerte santo y que tú no has hecho nada. Al contrario, dice, perdona a otros sus ofensas también. Dice, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre perdonará a ustedes las suyas. Qué tremendo. Entonces, yo les animo, es una bendición perdonar, es una bendición vivir constantemente perdonando. ¿Sí? Yo sí le contara las veces, pero no vengo a hablar de mí, las veces que me han ofendido, las veces que me han lastimado, y aún así, digo, la gente que me conoce y ha vivido de cerca las ofensas y todo, han visto cómo tenemos que reaccionar, ¿sí? Y cómo debemos de actuar. Porque digo, a fin de cuentas, ¿quién soy yo para no otorgar el perdón a las personas que nos ofenden? Si me pongo a sacar, digo, híjole, ¿cómo ofendí a Dios? Con mis idolatrías, con mis maneras de pensar, con mis maneras de actuar y todo, digo, ¿cuánto no ofendí a Dios? ¿Quién soy yo para no perdonar lo que me hacen, no? Entonces, póngase en esa condición, siempre que le hagan algo, ¿quién soy yo? Si Dios me ha perdonado más, ¿sí? Y que eso sea su escudo de protección para no caer en la tentación. El siempre reconocer que nosotros le fallamos más a Dios y Él tiene más cosas que perdonarnos a nosotros, ¿sí? Y eso es lo que me ha librado a mí y es lo que me ha llevado a vivir una vida de perdón constante. ¿Quién soy yo? A Él le hicieron más que a mí. Y a Él le hice más que lo que me han hecho a mí. Entonces, mientras usted tenga y reconozca esa posición delante de Dios, créame que su vida y su corazón no va a ser lastimado, ¿sí? Y usted va a estar desechando toda la falta de perdón. ¿Ven? Y va a tener paz. ¿Quiere tener paz y vivir bien y no tener arrugas y no estar enfermo? Perdone. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Gracias te doy, Señor,